Y Berlín se llenó de música, en cada esquina las más hermosas melodías de Tchaikovsky resonaban, silenciando los gritos y pedidos de ayuda, los disparos, el sonido sordo de la muerte. Las tropas soviéticas tenían permiso de hacer lo que quisieran con los alemanes, y lo hicieron. Y las mujeres se convirtieron en el botín de guerra. Si algo tienen en común todas las guerras, sobre todo en lo que respecta a las mujeres, es presentarnos con situaciones donde la línea entre el que consideramos bueno y el que sabemos que es malo parece difuminarse, y mostrarnos una víctima en común. En la Segunda Guerra Mundial, mujeres de todas las nacionalidades y razas involucradas fueron sexualmente abusadas, en lo que hoy se atribuye a una táctica de guerra y que todos los ejércitos llevarían a cabo, sin importar al bando al que pertenecieran. Es algo que debemos tener en cuenta cuando hablamos del Holocausto, porque lejos de negar todos los crímenes contra la humanidad realizados por los nazis, en los que se incluye la violación de las mujeres de los territorios ocupados, debemos aceptar que no fueron los únicos. Las mujeres francesas de los territorios liberados tendrían que soportar el abuso no solo de sus enemigos, sino del ejército americano, sus salvadores. Inglaterra no sería ocupado, serían tropas americanas las que realizarían las violaciones entre 1942 y 1945. En Italia las violaciones en masa y matanzas, llevadas a cabo por tropas del cuerpo expedicionario francés, se les conoce como el maroquinate, al que se le sumarían las víctimas de las tropas indias pertenecientes a Gran Bretaña. Las polacas serían víctimas de los alemanes, pero solo luego de la retirada y abuso de los soviéticos al inicio de la guerra, el cual se repetiría al final de la misma. Ninguna de estas mujeres era considerada el enemigo y aún así sufrieron bajo el poder de las tropas aliadas, familias destruidas, muertes y el ostracismo de ellas y los niños que nacerían. Porque a las convenciones sociales poco les importa la naturaleza de las situaciones, sino los resultados. Y si esto sucedió a las mujeres de los países que defendían y que formaban parte de los aliados, ¿a qué se enfrentaron las alemanas y austriacas, pertenecientes al bando enemigo? El avance de las tropas aliadas durante los meses finales de la guerra y la ocupación de Alemania estuvo marcada por las violaciones en masa de la población civil. Desde los 7 a los 80 años, en su mayoría mujeres, pero también hombres fueron víctimas, aunque como es de esperar, sus testimonios son escasos. ¿Y las razones? Ya sea satisfacción, afirmación de poder, sumisión o destrucción del enemigo, sus acciones contra la población civil no serían diferentes a las de los nazis, solo que serían condonadas porque las víctimas eran el enemigo. En el caso de las tropas americanas, francesas y británicas, donde explícitamente la confraternización con mujeres alemanas estaba prohibida, la orden sería tomada como un permiso tácito para violentarlas. No se necesitaba entablar ningún tipo de relación para hacerlo, y dado que se asumía que eran seguidores de Hitler, no merecían respeto, ni tampoco sus familiares. Como resultado, soldados ingresarían violentamente a los hogares, amenazarían a las familias, escogerían a las mujeres, abusarían de ellas, y por lo general no enfrentarían consecuencias. Y no porque sus superiores desconocieran lo que estaba sucediendo, simplemente no les importaba, o por lo menos no era su prioridad. Para las tropas británicas, que lidiaban con un gran número de desertores, no les preocupaba demasiado el tema de las violaciones y muertes ocasionadas por un grupo menor de soldados. La mayoría de los casos reportados fueron desestimados, al encontrarse que el culpable estaba borracho y no racionalizaba bien, estaba sufriendo de estrés postraumático, o estaba a punto de dejar el territorio. Otros reportes serían simplemente descartados por los capitanes, al considerar que quienes lo sufrían, y a quienes negaban considerar víctimas, probablemente lo merecían. Y si se trataba de una muerte, declararían que solo tenían tiempo para personas vivas. La escala de los asaltos de las tropas americanas fue, por mucho, mayor que la de los británicos. Historiadores han estimado que alrededor de 190.000 mujeres, entre los 7 y 69 años, fueron abusadas, incluyendo las que se ofrecerían voluntariamente a mantener relaciones forzadas, en cambio de protección de los soldados soviéticos. Las violaciones grupales de múltiples víctimas representarían un cuarto de los casos reportados, y el nivel de violencia contra la población alemana y austriaca se vería reflejada en estas situaciones, donde las mujeres serían utilizadas como objetos, perdiendo la vida a consecuencia de ello. Y eran hechos que los altos mandos conocían y sabían ocurrían desde el despliegue de las fuerzas en tierra alemana y continuaría durante la ocupación. Solo entre mayo y junio de 1946, un año después del fin de la guerra, 5 mujeres alemanas serían encontradas sin vida en las barracas del ejército.
Así como la ocurrencia y magnitud de los incidentes variaban de acuerdo a la actitud de los comandantes a cargo, también lo harían la implementación de sanciones, lo que llevaría a que algunos reportes fueran tomados en cuenta, y los agresores, especialmente si estos eran soldados de color, fueran identificados, juzgados y sentenciados. Siguiendo la misma política adoptada en Francia para afrontar las agresiones de las tropas, desviarían la culpabilidad de los soldados americanos, convirtiéndola en un problema restringido a sus soldados afroamericanos. Sin embargo, en Alemania los declarados culpables no serían ejecutados por la violación de civiles. Las tropas francesas también formarían parte de las agresiones sexuales, especialmente los Gumiers, tropas marroquíes del cuerpo expedicionario francés, cuyo comportamiento se equipararía al de las tropas soviéticas en lo referente a las violaciones de mujeres. Estas se detendrían luego de la rendición de Alemania, y los marroquíes serían repatriados en los meses siguientes, sin enfrentar sanciones. Sin embargo, entre los aliados, solo Francia daría apoyo y otorgaría la nacionalidad a los niños que resultarían de las violaciones en masa cometidas por sus soldados en las zonas ocupadas. Nada se compararía, sin embargo, a la masacre que dejarían a su paso las tropas soviéticas en su avance sobre territorio alemán y el terror que impondrían en las zonas que tendrían a cargo durante la ocupación. Para ellos, su misión principal no era solo el liberar, sino la retribución, y esta rápidamente se convirtió en venganza. En la mente de los soviéticos estaban frescas las acciones de los nazis y el daño que les hicieron a su pueblo y a sus mujeres. El propio Stalin otorgaría a las tropas el derecho a violar, robar y matar a quien les diera la gana, y los soldados tomarían la autorización muy en serio. Descrito como el mayor fenómeno de violación masiva de la historia, se estima que al menos 2 millones de mujeres fueron víctimas de abuso por parte de tropas soviéticas, muchas de ellas de forma repetida, con algunas siendo ultrajadas hasta 70 veces y aproximadamente 240.000 falleciendo a causa de las mismas. Para los soviéticos, las violaciones eran consideradas un castigo bien merecido si eras alemana, indiferentemente de si tenías que ver con la guerra o no, por lo que no creían en relaciones individuales con el enemigo, y las agresiones eran cometidas colectivamente por un promedio de 10 a 20 soldados. Tampoco tenían prejuicios en cuanto a la edad, por lo que la frase, de 8 a 80, sería utilizada para describir sus víctimas potenciales. Prusia Oriental, Silesia, Pomerania, Austria, la República Checa y todas las zonas de Europa del Este habitadas por alemanes experimentarían la violencia desmedida de los soviéticos. Como regla no oficial, los primeros 3 días luego de ocupar cada ciudad serían dedicados al saqueo de posesiones y el ultraje de las mujeres. Casas, graneros, calles, el lugar daba igual y los testigos no importaban. La población no tenía dónde esconderse y nadie podía oponerse sin perder la vida, y aún permitiéndolo corrían el peligro de hacerlo de todas maneras. Solo en el área metropolitana de Berlín más de 125.000 mujeres serían violadas durante y después de la victoriosa ofensiva. Epicentro del régimen nazi, el Ejército Rojo rodearía la ciudad y desataría su furia contra un debilitado ejército alemán, apoyado por jóvenes de la juventud hitleriana sin experiencia ni preparación, oficiales retirados y civiles, en su mayoría reclutados a la fuerza, pero que eran conscientes que estaban frente a una situación de pelear o morir. A pesar de ello, la lucha sería feroz, las batallas se librarían en las calles, los combates serían cuerpo a cuerpo, casa por casa. Al igual que en el resto de los territorios ocupados, la dominación y humillación no solo sería demostrada en el campo de batalla. Las mujeres rápidamente entenderían que debían esconderse, aún así pocas lo lograrían. Algunas se disfrazarían de hombres, todas intentarían verse lo peor posible para no ser escogidas, nada serviría. Espacios secretos creados en las casas, jardines, sótanos, bodegas, serían descubiertos. Ni siquiera los refugios estarían a salvo. Los soldados, en cambio, prohibirían la salida de esos lugares y volverían constantemente a abusar de las mujeres. Padres, esposos, hijos, perderían la vida intentando defenderlas. Madres e hijas serían víctimas por igual. Algunas mujeres escogerían la muerte antes de pasar por ello, otras decidirían no seguir viviendo al no soportar lo ocurrido, muchas no sobrevivirían al abuso, y las que lograrían no ser encontradas, vivirían en terror constante por la posibilidad de ser descubiertas, escuchando cada noche los gritos y súplicas provenientes de los hogares que las rodeaban. Era un caos, dentro de un mundo que a todas luces parecía estar recuperando el orden. El Tercer Reich finalmente destruido, marcaba el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Todos celebraban, y Berlín mediante altavoces, se llenaba de melodías de Tchaikovsky, solo interrumpidas para recordarles una y otra vez a los sobrevivientes que ahora les pertenecían y harían de Berlín una segunda Moscú.
La única salvación en ese momento para las mujeres se presentaba en traspasar la turbia línea que divide la violación de la prostitución en tiempos de guerra, por lo que algunas comenzarían a ofrecerse a los soldados soviéticos con la condición de que otros no pudieran tocarlas, lo que les traería el beneficio adicional luego de la rendición de Berlín y la llegada de la hambruna, de obtener alimentos de su protector. Estas mujeres serían conocidas como las esposas de ocupación y llamadas prostitutas de aliados por los alemanes, pertenecientes a la nación derrotada, cuyos crímenes cometidos hasta ese momento eran impensables, y debido al nuevo contexto político en el que se encontraban, las violaciones se mantendrían en silencio luego del final de la guerra, y lo haría por décadas, considerándose solo cuando el tiempo había sanado las heridas lo suficiente para poder sentir algún tipo de simpatía por aquellos que decidieron cerrar los ojos a los horrores y seguir los ideales de un tirano. Solo hasta ese momento, los testimonios y las pruebas serían tomados en cuenta. Se apreciaría el horror en las imágenes de las víctimas mutiladas, se considerarían las muertes posteriores debido a heridas internas, abortos mal realizados o enfermedades de transmisión no tratadas. Al igual que con el resto de tropas aliadas, no se sabrá con exactitud la cantidades de mujeres violentadas o de los niños que nacerían a consecuencia de esta táctica de guerra. Sin embargo, aún hoy, se niega o minimiza las agresiones sobre la población civil alemana al final de la guerra y en los años posteriores. Algunos por incomodidad, otros por incredulidad, muchos por simple negación. En 1913 una escultura del artista polaco Jerzy Szumczyk conmocionaría Polonia, causaría que su autor fuese arrestado y la pieza inmediatamente retirada de la vista pública. Llamada "Ven aquí mujer", era el resultado de su investigación sobre las violaciones del Ejército Rojo en su paso por Europa del Este y su llegada a Berlín, y mostraba a un soldado soviético abusando de una mujer embarazada mientras la amenazaba con su pistola. Irónicamente, el artista la colocaría sin permiso al lado de un tanque soviético convertido en monumento conmemorativo a la liberación de las fuerzas nazis. La reacción de Rusia no se haría esperar, por lo que las autoridades polacas tendrían que intervenir rápidamente. Menos explícita, y ciertamente no oficial, el monumento conmemorativo de guerra soviético, debajo del cual están sepultados aproximadamente 7.000 soldados, sería llamado por los berlineses sobrevivientes la tumba del violador desconocido, lo que ha convertido al monumento del soldado sobre la esvástica destruida, y con la niña en brazos, una imagen controvertida y un motivo de crítica a la falta de reconocimiento por parte de su propio gobierno, de las víctimas inocentes de una Alemania culpable. A pesar de la omisión oficial, poco a poco en las últimas décadas, generaciones sin cargas de culpa o vergüenza se han encargado de traer a la luz y reconocer la parte menos conocidas de la guerra. Como lo señalaría la escritora Carla Moreno, la historia la escriben los vencedores, pero el paso del tiempo también da voz a los vencidos. Y si queremos conocer la verdadera historia de la Segunda Guerra Mundial, no solo la curada para el consumo de masas, debemos conciliarnos con la idea de que en situaciones específicas se difuminarían las diferencias e intercambiarían los papeles entre el bueno y el malo. Aceptarlo no resta importancia a ninguno de los crímenes perpetrados por la Alemania nazi, no traiciona memorias, ni disculpa los hechos. Solo nos ayuda a entender todas las caras de la guerra y sus consecuencias. Nos hace comprender que en ambos bandos hay agresores y víctimas, y que a pesar de no estar en el frente de batalla, las mujeres siguen pagando el precio de las guerras de los hombres.